Lista, muchas gracias. Un gusto, ingeniera. ¿Puede usted iniciar con su presentación? Sí, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de este 21 Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Y bueno, esta tarde quiero compartir con ustedes sobre el tema de generación hidroeléctrica y cambio climático. Vamos a revisar primero conceptos básicos sobre generación hidroeléctrica y luego cambio climático, para luego presentar el tema del impacto del cambio climático en la generación hidroeléctrica. Bien, para ver el tema de generación hidroeléctrica, una breve introducción y hablaremos sobre los beneficios de las hidroeléctricas. ¿De dónde proviene la electricidad? ¿No? La electricidad, bueno, tenemos diferentes fuentes o reservas que luego van a ser transformadas para proveernos de energía. Dentro de la energía que se puede transformar tenemos la electricidad, y usando esta electricidad pues vamos a tener calor, iluminación, fuerza, movimiento, ¿no? ¿Y cuáles son las fuentes que nos ayudan, por decirlo de alguna manera, a generar electricidad? Bueno, tenemos recursos o reservas no renovables como carbón, petróleo, gas natural. Si bien es cierto, es un tipo de energía limpia, fuente limpia, pero también es no renovable. El nuclear. Luego tenemos las hidroeléctricas que utilizan el agua, las generadoras eólicas que a través del viento, ¿no?, transforman en energías solares, geotérmicas y biomasa, ¿no? ¿Cómo es el esquema general de funcionamiento de base mecánica? Porque la generación de energía eléctrica se puede realizar no solamente con base mecánica, sino también empleando una base química, ¿no? Considerando el funcionamiento de la base mecánica, nosotros vamos a tener siempre el recurso. Este recurso lo tenemos que extraer, almacenar, conducir, transportar y luego, por algún mecanismo, vamos a generar la energía eléctrica, ¿no? Y bueno, dentro de estas configuraciones de generación de energía eléctrica tenemos las hidroeléctricas. Y aquí tenemos un ejemplo de una hidroeléctrica a pie de presa, ¿no? Todos sabemos pues que la expresión que nos va a dar, que nos va a transformar, digamos, entre comillas, el agua en energía, ¿no?, es esta expresión de potencia igual gamma por caudal por potencia, ¿no? Entonces, la hidroeléctrica genera energía eléctrica a partir del uso del agua, volumen de agua por tiempo, en movimiento, si es el agua en movimiento, y que tiene una altura o una carga, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener este esquema donde tenemos un reservorio y tenemos aquí el cuerpo de la presa, aquí tenemos el agua acumulada, y luego esta agua nosotros la aprovechamos con una toma, una compuerta, y llega hasta la turbina, y este movimiento hace que se genere electricidad, ¿no? El agua pasa por la turbina transfiere el movimiento a los generadores son los que generan la energía eléctrica, y la energía eléctrica es transportada vía líneas eléctricas de larga distancia, ¿no?, a subestaciones, a repetidoras, y de ahí a la distribución y a los diferentes hogares, industrias, minas, etcétera, que lo requieran, ¿no? Entonces, esta es una configuración de una hidroeléctrica a pie de presa. Un ejemplo de este tipo de centrales hidroeléctricas es la central hidroeléctrica de Itaipú, que vemos aquí. En esta zona está el cuerpo principal de la presa, ¿no?, el dique, y estas líneas blancas que vemos aquí son las tuberías forzadas, ¿no? Aquí vemos una vista sobre la tubería forzada. Fíjense el tamaño de las personas respecto de los diámetros y el tamaño de las tuberías forzadas, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de este tipo de central hidroeléctrica a pie de presa. El caso de la central hidroeléctrica de Itaipú tiene una potencia instalada de 14.000 megawatts
con 20 turbinas, cada una con una potencia de 7.000 megawatts, ¿no? 10 turbinas le corresponden a Brasil y las otras 10 a Paraguay, ¿no? Este es un proyecto binacional. Aquí tenemos una vista de el aliviadero de Macías, que está a un costado de el gran reservorio de Itaipú, ¿no? Aquí tenemos una vista del aliviadero de Macías cuando está seco, ¿no? Cuando hay poca agua, ¿sí? Entonces, este es uno de los tipos de centrales hidroeléctricas que no es muy popular en los últimos años debido a que la construcción de los embalses genera halagamiento de mucha extensión de tierra, ¿no? Y genera ciertos impactos, sobre todo del tipo social. Otro tipo o configuración de una central hidroeléctrica es aquella que se llama con caída natural identificada. Tenemos aquí un esquema general, donde en una zona alta podemos hacer un reservorio o una captación, y bueno, parte del agua sigue corriendo por el río. Debemos asegurar siempre tener un caudal ecológico o evitar impactar a otros usuarios aguas abajo de la captación. Luego esta captación es, el agua que es captada aquí es transportada por un canal o tubería de aducción de baja presión, ¿no? Es una u otra, llevada hasta una cámara de carga en el caso de ser un canal de conducción, o una chimenea de equilibrio en el caso de ser una tubería de aducción de baja presión, para luego ingresar a la tubería forzada, ¿no? Y llegar a la casa de máquinas. Entonces, igual, aquí tenemos que se aprovecha una carga, en realidad, si fuese a baja presión y luego con tubería forzada, toda esta sería la carga, ¿no? Y en caso que sea un canal, la carga se reduce desde esta zona hasta esta zona de aquí, ¿no? Y aquí tenemos pues el caudal que va a generar junto con la carga, ¿no? Otro tipo de configuración hidroeléctrica con turbina de bombeo es la que se le llama los pumped storage, ¿no? Hidroeléctricas pumped storage. El mecanismo de este tipo de central hidroeléctrica es que tiene un reservorio en la zona alta, tiene una tubería forzada que puede estar en caverna, tipo la central hidroeléctrica de Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? O de la Sandabán, que tiene, y luego tiene en caverna la casa de máquinas, donde aquí hay una turbina. Pero esta turbina tiene doble función, ¿no? Funciona en doble sentido, ¿okay? Cuando tengo mucha cantidad de agua aquí, utilizo el agua, hago pasar en este sentido. Vengo aquí y genero electricidad y entrego al sistema, ¿no? Y luego esta de aquí llega hasta una cuenca baja, bueno, aquí está un poquito exagerado, donde el agua que está aquí pasó a este lado, ¿no? En caso de que baje la demanda de energía eléctrica, se funciona en el sentido contrario, que marca la flecha amarilla, ¿no? Se toma energía de la red eléctrica y funciona al revés, ¿no? Bombea el agua que está en la cuenca baja o un reservorio bajo y sigue el otro sentido de la flecha, ¿no? Para volver a llenar el reservorio bajo, ¿no? Entonces, este es un esquema muy interesante que aprovecha el recurso de una forma mucho más eficiente. Esto de aquí es un tracking o una herramienta de trazadora de ubicación de este tipo de hidroeléctricas, ¿no? Aquí ustedes pueden ver y pueden acceder a esta herramienta, que es una herramienta que ha sido elaborada por iniciativa de una organización, la Organización Profesional de Hidroeléctricas, ¿no? Profesionales que tienen que ver con hidroeléctricas, y podemos apreciar en esta figura, pues, dónde está el mayor número de tipos de centrales hidroeléctricas que utilizan este mecanismo, ¿no? Aquellas que están operativas están en color celeste, aquellas que están bajo construcción están en naranja. Podemos ver muchas en Asia, en China, ¿no? Están
otras en planificación, ¿no? Que podemos ver que en Chile tienen una que está en planificación, y bueno, hay otras que han sido anunciadas. Bueno, en nuestro país todavía no tenemos este tipo de central hidroeléctrica, o de repente si la tenemos no está registrada, no está mapeada. ¿Ok? Muy bien, entonces, esta es una central hidroeléctrica muy interesante, vamos a ver después por qué. Y el caso de Perú, ¿cómo va la generación hidroeléctrica? ¿No? La generación hidroeléctrica en el Perú, tenemos que distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa es la producción energética, que es la energía que se puede producir, que está en gigawatt hora o megawatt hora, ¿ok? Que se genera a nivel nacional y que va o digamos, se inyecta toda esta energía que se produce al sistema eléctrico interconectado nacional, ¿no? El sistema es como una red de venas y arterias donde la energía circula por todo el territorio, bueno, donde está extendida la red, y donde, digamos, yo puedo producir energía central hidroeléctrica del Mantaro y estar consumiendo en Tumbes, ¿no? Entonces, es una red que va atendiendo según requerimiento, ¿no? La demanda hace que se jale la energía, ¿ok? Entonces, podemos ver de este esquema de que es, digamos, una estadística que ha sido generada por el COES, ¿no? Esto es una Comisión Operadora de Energías Eléctricas del Perú. Podemos observar aquí que la mayor cantidad de generación de energía se ha dado por fuente de agua, ¿no? O sea, es hídrica, 53%. Luego le sigue la que es producida con gas natural, 37.7%. Ojo con este tema que mucho del gas natural que se utiliza o se consume en nuestro país es para generar energía eléctrica, ¿no? Un pequeño porcentaje, 8%, que son las renovables, dentro de las cuales vamos a tener las pequeñas centrales hidroeléctricas, que son aquellas que tienen menos de 20 megawatts de generación, ¿ok? Disculpen, de potencia. Y bueno, otras, podemos ver aquí que las que utilizan carbón están muy menos de 1%, ¿no? Y las que utilizan gasolina o diésel es 0.05, ¿no? Entonces, vemos que esta parte de energías no renovables o de combustibles fósiles es muy baja, ¿no? Y que, digamos, las renovables están ganando terreno. El total producido en el año 2019 fue de 52.889 gigawatt hora por todas las generadoras dentro del sistema interconectado nacional. ¿Okay? ¿Qué pasó en el 2020? Okay, el 2020, comparado con el 2019, hubo una reducción de hasta menos 7%, ¿no? Esto debido, obviamente, a que en el año 2020 pues hubo una paralización por el tema de la pandemia y bajó no solamente, bajó todo el consumo energético, sobre todo porque pararon muchas industrias y empresas mineras, ¿no? La máxima demanda en el 2020 fue de 7.125.30 megawatts. Ok, esto es respecto a lo que se genera, ¿no? O sea, cuando entra en funcionamiento las generadoras y generan energía. Y esto de aquí es la potencia, ¿no? La potencia es como decir lo que tenemos instalado y que puede producir, ¿ok? Entonces, tenemos centrales hidroeléctricas que utilizan agua 37.58%, térmicas casi 34%. O sea, miren, ¿no? La capacidad, digamos, la potencia, no estamos tan lejos hidroeléctricas con térmicas, lo que hace que nuestro sistema de generación eléctrica en el Perú sea básicamente hidrotérmico, ¿no? Y digamos, miren, el diésel, ¿no? A pesar de que no ha generado mucho, pero sí tenemos un respaldo, ¿no? Tenemos las centrales térmicas que están ahí, que pueden utilizar el diésel si se requiere. Renovables, 8%, ¿no? Si comparamos con el dato anterior, están casi en el mismo rango, ¿no?
bueno, carbón residual en menor porcentaje. Y un total de potencia efectiva de 12.636,89 megawatts. ¿No? Esa es la situación que tenemos en nuestro país. Pero, ¿cuáles son los beneficios de las hidroeléctricas? Un ratito para cerrar este tema. De aquí lo que tenemos que entender es que el sistema eléctrico de generación de nuestro país tiene que hacer una combinación de las diferentes fuentes de energía o de generación eléctrica, como hidroeléctricas, térmicas a gas, a diésel, renovables, no renovables. ¿Ok? Entonces tiene que hacer una operación. Entonces, dentro de los diferentes tipos de generación de energía eléctrica, tenemos las hidroeléctricas que tienen muchos beneficios. ¿Ok? Entre ellos que puede producir energía limpia, asequible y confiable, es compatible con otras energías renovables, ayuda en la protección de inundaciones y sequías si nosotros construimos un embalse que puede controlar inundaciones, impulsa el crecimiento económico y de empleo y la inversión comunitaria en áreas rurales, ¿no? Además de eso, que son beneficios, digamos, que todos podemos imaginar, ¿no? Existe otro gran beneficio que es la flexibilidad de la hidroeléctrica. La flexibilidad es la tasa de ajuste que refleja la velocidad a la que una central puede aumentar o disminuir su producción, medida en megawatt hora o como porcentaje de capacidad por unidad de tiempo. ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos este esquema, ¿no? La flexibilidad operacional va de menos a más y encontramos en las que tienen mayor flexibilidad operacional las hidroeléctricas, las centrales térmicas a gas natural de ciclo simple o las que son a diésel. ¿Okay? Las que tienen menos flexibilidad son las centrales nucleares o las centrales a carbón. ¿Okay? Y el costo de operacional, estas térmicas son flexibles, pero son más caras que las hidroeléctricas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es esa ventaja de la flexibilidad? Esto de aquí es una noticia muy importante y que ocurrió en abril del 2020 en la India. ¿Qué es lo que ocurrió en la India? ¿No? Esto fue una noticia y bueno, el sector hidroeléctrico india clamado por restaurar energía en medio de vigilia del COVID-19, ¿no? Miren, aquí tenemos esta gráfica que nos muestra cuál fue la demanda de energía eléctrica de la India. El 4 de abril es esa línea azul, ¿no? Azul o celeste. El 5 de abril es esta línea naranja. ¿Ok? Aquí tenemos la escala de tiempo que va de 20 horas 30 minutos a 22 horas. O sea, estamos viendo una escala de 1 hora 30 minutos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿No? De 20:50 o 20:45 hubo una caída de la demanda y que se recuperó, ¿no? Miren, en menos de 20:55 bajó la demanda y se fue recuperando, ¿no? Casi en menos de 1 hora. ¿Qué es lo que pasó? El 4 de abril, el primer ministro de la India, ¿no? Que convocó a todos sus compatriotas para apagar sus luces eléctricas como respaldo, ¿no? O solidaridad a todas las víctimas del COVID-19. ¿Ok? Eso lo dijo a las 9 de la noche y por 5 minutos todos apagamos la luz. ¿Y qué es lo que hicieron? Felizmente avisó con tiempo, el 4 de abril, convocó para el día siguiente. Durante el 4 de abril se reunió la empresa POSOCO, que es, así como nosotros tenemos aquí en Perú el POES, en la India tienen el POSOCO, ¿no? Y dijeron, vamos a preparar un plan de contingencia porque si hay esta bajada de demanda, y si nosotros seguimos inyectando energía al sistema, se nos cae el sistema, ¿no? Va a quedar inestable y, bueno, se dañan muchas cosas, ¿no? Hicieron todo un programa para que antes de las 20 horas 30
empezaran a generar no con las térmicas, sino con las hidráulicas, ¿no? De manera que al momento de haber la bajada esta de demanda, las hidroeléctricas puedan bajar, ¿no? Entonces, las hidroeléctricas son flexibles y pueden hacer este juego que muy bonito para todos, vamos a apagar la luz, ¿no? Y bueno, estamos hablando de la India, ¿no? Que es uno de los países, el tercero que produce energía hidroeléctrica en el mundo, ¿no? Entonces, imagínense, soportar una caída de 30.000, más de 30.000 megawatts, era todo un desafío para el sistema eléctrico de la India, ¿ok? Entonces, ese es el punto que quería indicar respecto de las ventajas de las hidroeléctricas, su flexibilidad, ¿no? Otro beneficio de las hidroeléctricas respecto de otro tipo de centrales, ¿no? Las hidroeléctricas, las centrales hidroeléctricas, ¿no? Si yo tengo aquí una curva de demanda acumulada, ¿no? O la curva de carga, se le denomina así, donde tenemos nosotros aquí las demandas máximas y luego cómo va bajando y siempre existe una demanda, ¿no? O sea, nosotros tenemos equipos en casa que nunca los desconectamos, caso de, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hay una energía o una capacidad base que tiene que ser alimentada constantemente, ¿no? Pero las hidroeléctricas, como dependen de la cantidad de lluvia y todo esto, no tienen cierta cantidad base, pero para llegar a una capacidad más alta, tienen una cierta volatilidad, ¿no? Entonces hay una volatilidad con respecto a la probabilidad de excedencia de garantizar potencia y solamente garantizan energía, ¿ok? En el caso de las térmicas, ellas están ahí y si tú necesitas simplemente echarle combustible, tipo que sea, y empieza a funcionar, ¿no? Entonces ellos tienen una potencia efectiva, ¿ok? Y pueden quedar fuera de servicio por alguna falla, porque le falta, pues, abastecer de repente combustible, pero es muy raro, ¿no? Entonces, digamos, su comportamiento básicamente es plano, no tienen esta volatilidad, ¿sí? Ellas garantizan más potencia y las hidroeléctricas energía firme. Las centrales solares, ¿no? Solo pueden funcionar de 6 a 18 horas sin utilizar baterías, ¿no? Y tienen una volatilidad, pasa una nube, está nublado, ¿no? Entonces tiene esta volatilidad. Las eólicas tienen también mucha volatilidad, sobre todo la velocidad del viento puede incrementarse o puede reducirse, ¿no? Entonces, estos tipos de centrales, las solares, eólicas, se catalogan como intermitentes, ¿no? Entonces, ¿en qué podemos concluir esta parte, no? No podemos pasar a una generación netamente solo con solares y eólicas. Siempre es necesario tener las hidráulicas y térmicas para poder garantizar la sostenibilidad, la seguridad del sistema. ¿Okay? Muy bien, ahora pasemos rápidamente al tema de cambio climático. Clima y tiempo son conceptos diferentes. El clima son condiciones promedio del estado del tiempo para un determinado lugar y que está en función de factores como corrientes de aire, marítimas, altitud, latitud, estaciones, orientación del relieve, etcétera, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos decir que el clima de Lima es árido, sin lluvia, con humedad elevada y nubosidad constante. Es una condición promedio en el tiempo, ¿sí? Puede que habitualmente haya una lluvia o hayan truenos, relámpagos, puede, pero es raro, ¿no? El tiempo sí es un conjunto de circunstancias meteorológicas como temperatura, presión de aire, humedad, ¿no? Y es pronóstico del tiempo. ¿Qué temperatura estamos? ¿A cuántos grados va a llover o no va a llover? ¿No? Entonces, el clima son unas condiciones que por lo menos tiene que tener una secuencia de 30 años o más y que, digamos, tiene una condición promedio de la situación, ya sea temperatura, precipitación, por ejemplo, ¿no? El cambio climático va a ser una variación de ese estado de clima, de ese estado permanente promedio, ¿no? Que ya hemos visto que es, ¿no?
y se va a identificar esta variación, por ejemplo, mediante pruebas estadísticas, ¿no? En las variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos, ¿no? Esto se ha tomado del glosario del reporte quinto del IPCC, ¿no? El Intergubernamental para el Cambio Climático, ¿okay? Y los impactos son efectos en los sistemas naturales y humanos, y el término impacto se emplea principalmente para describir los efectos sobre los sistemas naturales y humanos de episodios meteorológicos y climáticos extremos y del cambio climático. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Esta línea de acá es el 0 y esto de aquí es cómo la temperatura puede cambiar respecto de la temperatura promedio de la serie 1850-1900. ¿Qué es la que tenemos? 1850 a 1900, esta línea negra, ¿no? Entonces yo comparo todo el clima, toda la temperatura, ¿no? Que son esas líneas grises, ¿no? Esa es el histórico. Comparado con este promedio, vemos que obviamente hay una variación que se puede medir en términos de, por ejemplo, este periodo de 1986 al 2005 respecto del promedio de la serie 1800-1900 es de más de 0.5 grados centígrados. Respecto de la serie 2006-2015, el promedio es mayor de 0.6 grados respecto de esta serie, ¿no? Entonces, ese es el concepto de cambio climático, ¿okay? Bueno, entonces el IPCC, este panel intergubernamental de cambio climático, ha hecho muchos estudios y ha emitido diferentes reportes. El último fue el 2014. ¿Cuál es la idea que ellos tienen? Bueno, ¿cuál es la misión que ellos tienen? Ellos tienen que difundir todos estos temas de cambio climático y dar sus proyecciones, ¿no? De cómo podría ser el incremento de temperatura y de las condiciones climáticas futuras, ¿no? Parte de estos reportes, de estos informes, podemos ver aquí, ¿no? Y además ellos crean escenarios, ¿no? Este es el escenario RCP 2.6, RCP 8.5, es como decir el escenario más optimista y el más pesimista, ¿no? O sea, es más complejo que eso, pero resumámoslo así. Entonces, aquí se ve cuál es la variación, como habíamos dicho, diferencia respecto de un promedio. Este es el promedio 2081-2100 respecto del 86-2005 va a ser de este tipo, ¿no? Más o menos para la parte de Perú, casi más 2 grados, más 1.5 grados centígrados, ¿no? En el otro escenario sí ya volamos, estamos más 6 grados, ¿no? Y también existen impactos en el cambio del ciclo hidrológico, ¿no? Aquí podemos ver precipitación, evaporación, igual, ¿no? Respecto del periodo 2081-2100 respecto del 86-2005, ¿no? Vemos siempre variaciones, en algunos casos, en milímetros por día positivos y otros negativos, ¿no? Disculpen, en la evaporación y en la precipitación, ¿no? Ok, entonces eso es lo que es el cambio climático, lo que es el impacto del cambio climático. Ahora vamos a ver dos conceptos que vamos a mencionar en lo sucesivo. El tema de mitigación y adaptación, ¿ok? Yo tengo lo que son los gases de efecto invernadero, que esto se ha probado que producen cambio climático, ¿no? Debido al efecto invernadero. Este cambio climático va a tener un impacto, ¿sí? Las respuestas que tengamos nosotros frente a este impacto pueden ser de dos tipos, de mitigación. La mitigación va a estar enfocado en reducir, controlar estas emisiones de gases de efecto invernadero. En caso de generación, nosotros estamos pasando de utilizar combustibles fósiles o combustibles que generan, que emiten gases de efecto invernadero, a otro tipo de generación que no emita esos gases, ¿ok? Y la otra acción es la de adaptarse. Bueno, ya estamos sufriendo impacto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a adaptarnos. Y son acciones para reducir la vulnerabilidad
al cambio climático y nos enfocamos en los impactos. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos impactos en la generación en general, ¿no? Bueno, el cambio en los padrones climáticos va a cambiar posiblemente la disponibilidad de agua, tenga un efecto en la velocidad de viento, entre otros, que van a impactar en la generación de diferentes tipos de energía eléctrica. Incremento en la temperatura. Bueno, esto va a afectar la eficiencia no solamente de las térmicas, de las hidroeléctricas, sino los paneles fotovoltaicos. Además, va a incidir en la demanda, va a cambiar la demanda por confort térmico, ya sea si hay más frío o más calor. Además, la ocurrencia de eventos extremos climáticos que se van a incrementar, ¿no? Entonces, esto va a impactar en la disponibilidad y fiabilidad de energía que podemos tener. Esto de aquí es un estudio del 2016 donde nos indican cuáles son las relaciones entre cambios climáticos y las implicancias en los parámetros de los proyectos para expansión de la capacidad de generación eléctrica, ¿no? Y son algunos de los que ya he mencionado: incremento en la temperatura, reducción de las precipitaciones, incremento y frecuencia de eventos extremos, ¿no? ¿Ok? Vamos a apurar un poco porque... Muy bien, impactos en la generación hidroeléctrica. Bueno, la generación hidroeléctrica depende de la precipitación y nosotros lo que hacemos es, modelos de cambio climático nos dan precipitación, temperatura, nosotros metemos en nuestro modelo hidrológico y podemos ver cuál es el caudal, si va a haber una variación o no respecto a los caudales que podemos tener actualmente, y esto va a afectar en la central hidroeléctrica y en la potencia, ¿no? Y en la generación. El otro tema es que vamos a tener, nuestra vulnerabilidad se va a incrementar, van a haber más, posiblemente más deslizamientos, como ocurrió en 2017, ¿no? Otros impactos, y aquí vemos los ejemplos de impacto: la temperatura más 1 grado puede impactar en el factor de capacidad de generación de una planta hidroeléctrica térmica, ¿no? La demanda pico, también la precipitación puede impactar en el factor de capacidad de una hidroeléctrica, la frecuencia, ¿no? Puede que salga con más veces de servicio una central hidroeléctrica, ¿no? Ingeniería, buenas Bueno, tardes. sí, Tenemos ¿ya? unos cuantos minutos ya para el Para lapso de concluir, tiempo designado. sí, ok, ya estoy por terminar. Genial. Respecto de Perú, se han hecho algunos estudios, ¿no? Pero solamente enfocados en las hidroeléctricas, no en todos, ¿no? También tenemos, bueno, este tema de las demandas, ¿no? Se hizo un estudio ahí en Brasil, viendo cuál era el impacto de la variación de precipitaciones en la demanda, y se encontró que había una relación inversa, ¿no? Al incrementarse la precipitación, disminuía la demanda. ¿Por qué? Posiblemente porque no vamos a necesitar utilizar bombas para riego, ¿no? Ok, el tema de adaptación. Uno de estos es hidroeléctricas de bombeo con almacenamiento, ¿no? Porque voy a utilizar mejor el agua, y sería bueno tener este tipo de generación, que además podría complementarse con otras energías eólicas, fotovoltaicas, ¿no? Para poder bombear con energía. La mejora en aprovechamiento de recursos hídricos, ¿no? El tema de nosotros estar limitados a tener un volumen muerto, porque si tomamos el agua un poco más baja, podemos producir vórtices, los cuales nos van a dañar los equipos. Entonces también hay investigación de este tipo, que lo que se quiere hacer es aprovechar al máximo y tener un volumen muerto menor. Y bueno, la complementación energética, este es un esquema tenido de los boletines de Voigt, ¿no? El que vemos una adaptación de las pumped storage, las hidroeléctricas, que sea una hidroeléctrica, imagínense, cercana al océano, al mar, que utilice el agua de mar para bombearla, ¿no? Utilizando la energía renovable de fotovoltaicas, eólicas, puede agarrar energía del sistema. Una vez que tengo el agua en la parte superior, la puedo utilizar una parte para tratar el agua y
desalinizarla y abastecer a una ciudad. Y además también puedo utilizar esta agua para generar energía eléctrica que voy a inyectar a la ciudad, ¿no? Entonces hago una complementación utilizando agua de mar y dándole un servicio de agua potable a las ciudades, ¿no? Entonces, son ideas de este tipo que tenemos que ir pensando para poder adaptarnos y enfrentar el cambio climático, ¿sí? Bien, muchas gracias. ¿Tienen algunas preguntas? Estoy Bueno, atenta. ingeniera Ada, buenas tardes. Invitamos a Sí. todos los participantes a que puedan hacer sus consultas. Esperemos un par de minutos, ingeniera.